Amén. Qué bueno, iglesia. Pues en esta tarde me toca traer la palabra de Dios. Y te bendigo, pastor Mati. Te bendigo a todos. Amén. Y Ale, ponme mi musiquita. Ay. Dar un aplauso a Ale también, porque el muchacho se los ha cortado en la costa baja. Qué precioso. Pues nada, iglesia, resulta, os pongo un contexto. Lo que creo que el Señor me decía que os trajera esta tarde es una prédica la cual, aunque yo no lo he hecho aposta, resulta que sin darme cuenta, hace tiempo, la antepenúltima predicación fue 2 partes anteriores a lo que voy a predicar ahora, y la penúltima predicación fue justamente la siguiente parte que va antes de lo que voy a predicar ahora. Así que sin darme cuenta, he predicado para ser exactos, ahora se lo voy a decir exactamente, pero de Juan capítulo 6 llevo predicando casi 4 prédicas. No sé por qué. Imagino que Dios quiere hablar algo a su casa. ¿Usted lo cree? Amén. Qué bueno, ¿no? Y la primera prédica le pongo un poquito, le hago un breve resumen para que podamos entender la situación en la que nos encontramos y la situación sobre la cual vamos a tratar el tema de hoy. La primera prédica que hice fue cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y vino una gran tempestad y Jesús estaba dormido. Bien. Si no se acuerdan por lo menos de la prédica, se acuerdan de lo que dice la Biblia, así que vamos bien hasta aquí. Resulta que Jesús estaba dormido en medio de una tempestad y la prédica fue sobre eso, sobre cómo los discípulos decían: ¡Jesús! ¡Levántate que perecemos! Y ahí en ese momento Jesús se levantó, mandó calmar a las aguas, a la tempestad, todo. Resulta que la siguiente prédica, esta le va a sonar un poquito más porque fue hace menos tiempo, se titulaba En la barca, como la anterior, pero sin Jesús. Esa historia es la que va justo antes de la prédica que vamos a tratar en esta tarde. Resulta que, le pongo en resumen, Jesús junto con sus discípulos estaban en una colina a la cual acudió una cantidad de gente increíble. Acudieron, para ser exactos, según la Biblia, 5.000 hombres, tienes que sumarle mujeres, niños y ganado. Así que estamos hablando de una prédica en la que Jesús predicó delante de más de 15.000 personas posiblemente. A todo esto Jesús se tiró horas y horas predicando, tal cual yo no lo voy a hacer esta noche, puede estar tranquilo. Y Jesús, después de predicar tanta hora, le llegaron a los discípulos y le dijeron: Jesús, ya predicando un montón de horas y la gente tiene hambre. Y Jesús les dice: darle vosotros de comer. Y ahí sucedió el milagro de la alimentación de los 5.000, es decir, con 2 peces y 5 panes alimentaron a más de 15.000 personas. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Lo entendemos? El que no lo haya entendido, que diga amén. Amén. Bien. Vamos bien. Después de esa alimentación de las 15.000 personas, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a ir al otro lado del mar de Galilea. Y es lo que prediqué en la predica anterior, que es cuando los discípulos se montan en la barca y tras llevar más de 8 horas navegando en alta mar y con tempestad, resulta que en una de esas Jesús no estaba con ellos en la barca. Y no estando Jesús con ellos en la barca, ellos tuvieron una fuerte frustración, porque en 8 horas navegando, que es lo que se tardaba en recorrer el mar de Galilea, ellos no llevaban ni la mitad. En todo eso Jesús camina por las aguas, Pedro le dice que si eres tú, que yo ande del agua, se hunde, pero anda, le saca, todo eso bien. Resulta que llegan finalmente a la ciudad donde iban a ir, y en esa ciudad resulta que es donde acontece la prédica que vamos a tratar en esta tarde. Llegamos a esa ciudad y es donde nos encontramos en el Evangelio de Juan. Le voy a pedir que lo busque si tiene Biblia, capítulo 6, y vamos a leer 10 versículos, los cuales vamos a ir explicando poco a poco. Amén. Juan capítulo 6, versículos del 25 al 35. Y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos por partes. Jesús había alimentado a 15.000 personas hace unas horas. Pues después de Jesús pasar al otro lado del mar, hubo gente que
se tomó la molestia de navegar más de 8 horas en alta mar para seguir a Jesús y seguir en todo lo que él iba a hacer en esa nueva ciudad. Es decir, la gente, al igual que los discípulos, cruzó al otro lado del mar con tal de seguir a Jesús. Y cuando le vieron, le dijeron: Jesús, ¿qué haces aquí? A simple vista podemos pensar que la iniciativa de esta gente, la iniciativa que impulsó a esta gente a cruzar el mar, es buena. Porque aparentemente lo que querían es seguir a Jesús. Pero vamos a ver que no era así. Porque la motivación que hizo que esta gente siguiera a Jesús no era la correcta. Jesús, cuando le han preguntado esto, no responde a la pregunta. La gente le dice: ¿cómo llegaste aquí? La respuesta de Jesús fue, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál fue la pregunta de la gente? ¿Cómo llegaste y cuándo llegaste aquí? La respuesta hubiera sido: pues mira, le dije a mis discípulos que se tiraran a alta mar a navegar de noche, con una mala experiencia que tuvieron antes, pues que la repitieran pero sin mí. Y después de haber estado toda la noche caminando por el mar, resulta que llegan mis discípulos, me subí en la barca y de repente hice que la barca, lo que había tardado 8 horas en recorrer y le quedaba la otra mitad, llegara enseguida a tierra. Esa hubiera sido la respuesta que Jesús les podría haber dado a esta gente. Pero sin embargo no, les confrontó. ¿Y sabes con qué les confrontó? Con la verdad. Les confrontó sabiendo y entendiendo lo que había en el corazón de esas personas. Y cómo duele cuando nos confrontan con una verdad que sabemos que no está bien, ¿verdad? ¿Qué querían los galileos exactamente? ¿Qué es lo que querían de Jesús? ¿Por qué buscaron entonces a Jesús? Los galileos querían el pan, pero más que el pan, lo que querían eran 2 cosas. Diga conmigo, 2 cosas. Y repite conmigo: la demostración de los milagros. Repitieron nada más que 20. Otra vez, la demostración de los milagros y un rey milagroso que los dirigiera. Perfecto. ¿Qué es lo que querían los galileos? Demostración de milagros y un rey milagroso que los dirigiera contra sus opresores romanos. Os pongo en situación. El pueblo de Israel lo que estaba esperando era un Mesías, el cual teóricamente ellos creían que iba a venir a la tierra para liderar una batalla y una guerra contra el pueblo que oprimía al pueblo de Israel, que eran los romanos. Entonces, los galileos y el pueblo de Israel lo que esperaba era un Mesías que iniciara y les liderara en una guerra sangrienta. Jesús no vino a eso, no hizo eso y tampoco volverá a eso. Entonces, lo que estaban buscando los galileos era algo que Jesús no les iba a dar. La multitud no había sido muy afectada por la sabiduría de las palabras de Jesús o la belleza de sus obras, sino por un milagro que había... que no me sale la palabra, perdóname. Sino por un milagro que había suplido, no me salía la palabra suplido, perdón, que había suplido la necesidad que esta gente tenía en ese momento, que era el alimento. Dice así el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Los que hicieron esta pregunta a Jesús, les puedo asegurar que se habían tomado muchísimas molestias en seguirle. O sea, no estamos hablando de seguirle por un camino, no estamos hablando de quizás seguirle por un sendero de aquí hasta el monte, no. Estamos hablando de 8 horas de navegación por el mar de noche, y en esa época no había motorcitos fuera a borda ni ningún tipo de ayuda que pudiera facilitar que la barca se desplazara de un punto A a un punto B. Eran gente remando. Así que les puedo asegurar que esta gente se esforzó mucho para seguir a Jesús. Pero Jesús, de manera continua, les iba confrontando con la verdad que había en los corazones de esta gente. Todo el esfuerzo que esta gente hizo no fue por seguir a Jesús, por quién era Jesús, sino que fue por la comida que perece. Es decir, su motivación era por aquellas cosas materiales y que sacian necesidades momentáneas. Tú seguramente habrás comido hace 3-4 horas y si no tienes hambre ahora, en 1 hora o 2 horas tendrás hambre. ¿Por qué? Porque son necesidades momentáneas. ¿Saben cuál era el problema de esta gente, de los galileos? Que seguían a Jesús porque lo que querían era que les supliera esas necesidades básicas, esas necesidades cotidianas, esa necesidad de tengo hambre, ha hecho un milagro y me da de comer, pues le sigo.
Jesús les invitó a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y quiero explicar esto. Jesús hizo un contraste entre las cosas materiales y las espirituales. Hay una verdad universal, iglesia, que sucede absolutamente en todo el mundo. Y es que si usted le da a elegir a la gente entre dinero y comida gratis, o plenitud espiritual y vida eterna, posiblemente el 99% de la gente va a elegir la parte de comida gratis y de dinero gratis. ¿Por qué? Porque la humanidad está envuelta de manera continua en querer satisfacer la necesidad actual que esa persona cree que tiene. Jesús lo que hizo fue golpear a la raíz de las aspiraciones materialistas de estos galileos, de mente carnal y finita, una mente que no es capaz de ver más allá de lo que pueden ver con sus ojos, sino que no pueden ver lo que hay abriendo los ojos espirituales. Y la segunda parte del versículo 27 dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ellos estaban asombrados del milagro del pan y de los peces realizado a través de Jesús. Pero Jesús querían que estuvieran más impresionados por la comida espiritual que Jesús les iba a dar, que por un milagro que satisfizo una necesidad que tenían en ese momento. Jesús lo que quería era que se centraran en el alimento espiritual que Él les iba a dar, en vez del milagro que iba a suplir una pequeña necesidad momentánea. Y ¿saben una cosa? A día de hoy Jesús sigue queriendo lo mismo con nosotros. Jesús sigue queriendo que nosotros nos centremos en aquello que Él nos da, que a vida eterna permanece. Y la segunda parte del versículo 27 dice, porque a este señaló Dios el Padre. Y esta parte me encanta. La traducción original no se refiere a que a esta persona señaló de señalar con el dedo, sino que la traducción original a lo que se refiere es a señalar mediante un sello de autentificación. Es decir, Dios cogió a Jesús y le selló con el sello que autentificaba que venía de parte del mismo Dios. Antiguamente en la realeza, cuando un rey tenía que enviar una carta importante a un destinatario, incluso a día de hoy se hace, una vez que la carta es cerrada con el documento dentro, se coge un sello de la realeza al cual se moja en una tinta, como ese, y se plasma. De esta manera lo que estamos haciendo es autentificar que el documento que hay dentro no ha sido manipulado por nadie. Que el documento que hay dentro, la carta que hay dentro, lo que se te va a entregar, viene directamente desde el destinatario para ti. Y eso es lo que dice este versículo. Porque a este selló Dios el Padre. Porque a Jesús lo que le estaba diciendo era, porque a mí y sobre mí, Dios el Padre ha puesto el sello de la autentificación de que yo soy quien el Padre os envía para vosotros. Versículo 8, sigo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Fue lo que le preguntaron los galileos. Jesús les acababa de decir en toda la cara que lo que estaban buscando eran suplir necesidades materialistas de una mente carnal. ¿Y saben qué fue lo primero que preguntaron los galileos? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios? O sea, está muy bien lo que me has dicho, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? O sea, por más que Jesús les seguía hablando sobre cosas trascendentales, ellos seguían con su mente pensando en exactamente qué tengo que hacer para agradar a Dios. Porque a mí toda esta palabrería que tú me traes, todo esto del alimento espiritual y todo eso está muy bien, pero dime exactamente qué obras, qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, solo dinos qué hay que hacer para que podamos obtener lo que queremos de ti. Queremos tu pan milagroso y que seas nuestro rey milagroso. Solo dinos qué tenemos que hacer para obtenerlo. Esa era la única mentalidad que en ese momento tenían los galileos. Querían la información exacta
de qué obras exactas había que hacer para agradar a Dios. Querían un manual de instrucciones en el cual pusiera cómo agradar a Dios, parte 1. Lo primero que tienes que hacer es esto. Eso es lo que querían los galileos. Eso es lo que querían en ese momento. Las cosas rápidas, las cosas fáciles, con esto agrada a Dios, pues lo hago y ya está. Querían lo que su mente era capaz de procesar y de pensar, porque no eran capaces de entender lo que Jesús les estaba explicando en ese momento. Confundimos muchas veces, incluso a día de hoy, al igual que en la antigüedad, esfuerzo y horas de servicio a Dios con que eso agrada a Dios. Muchas veces pensamos que por tirarnos toda la noche navegando durante el mar para llegar y ver a Jesús, pensamos que solamente por habernos esforzado, eso ya agrada a Jesús. Eso ya agrada a Dios. Y no es así, iglesia. No es así. Tu esfuerzo, siento decírtelo, y es algo que al primero que le ha afectado y le ha dolido es a mí, pero tu esfuerzo con una motivación incorrecta no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es tu esfuerzo, es lo que tú pones de tu mano de obra con la motivación correcta. Eso es lo que agrada a Dios. Versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Jesús lo primero que les ordenó no es que hicieran algo. No es que se pusieran manos a la obra a construir un templo o hacer sacrificios o hacer un altar. No. Lo primero que Jesús le dijo a esta gente es que al igual que Dios había sellado a Jesús como su enviado, que creyeran en Él. ¿Cuál es la mejor forma de poder agradar a Dios? Creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un padre, y tenemos aquí al pastor Matías, a mi padre, un padre no solamente quiere una obediencia rajatabla de su hijo. Un padre se basa más en la relación íntima y personal que pueda tener con su hijo que en simplemente obras y obediencia que su hijo le pueda dar, al igual que un esclavo le puede dar a su amo. No se trata de querer servir y no se trata de querer hacer y no se trata de no. La obra de Dios es esta, que creáis en aquel que Dios ha enviado. La idea del servicio y la idea de la obediencia parte de una base. Y es que Dios anhela que nosotros confiemos en Jesús de la misma manera que confiamos en Él. Que confiemos en Jesucristo de la misma manera que confiamos en Dios. La primera tarea que debemos hacer para agradar a Dios es creer en aquel el cual Dios ha enviado. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. La multitud que escuchaba a Jesús en esa sinagoga, en Capernaum, muchos de los que estaban allí le siguieron desde la alimentación de los 5,000. Pero sin embargo, entre ellos también habían líderes judíos que habían oído de la alimentación de los 5,000, pero no la habían visto. ¿Qué fue lo que hicieron? Querían ver nuevamente un milagro de multiplicación. Querían ver nuevamente que se multiplicara el pan y que les diera de comer. Por eso les dice, ¿qué señal pues haces tú? Básicamente, en el versículo 31 lo que le dice es, nuestros padres, hablan los líderes judíos, comieron el maná en el desierto. Es decir, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Como veían que Jesús seguía enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles, y ellos no obtenían de Jesús lo que ellos querían, que era el milagro de la multiplicación, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron lo que comúnmente hoy conocemos como ¿a que no tienes narices? O sea, tentaron a Jesús, le llevaron a una tentativa. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Tú qué eres capaz de hacer? ¿Tú qué eres capaz? Porque claro, Moisés no dio el de comer el pan, pero tú tanto que habla la gente ¿qué eres capaz de hacer? Demuéstralo ahora. No contentos con no solamente no agradar a Dios por cómo Dios quiere que se le agrade, comenzaron a tentar
a aquel que en Dios había enviado. Versículo 32 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no les dio el maná al pueblo de Israel. Jesús respondió a la congregación corrigiendo su entendimiento. Ellos habían mencionado a Moisés como que Moisés era aquel que les entregó el maná en el desierto. Y no es así. Jesús nuevamente tuvo que abrirles los ojos y hacerles entender que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino que fue Dios mismo quien proveyó. Y ahora el mismo Dios está ofreciendo algo mucho más grande que el maná. El verdadero Dios os está ofreciendo el verdadero pan del cielo, que es Jesús mismo. Versículo 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. El maná que Dios dio a los israelitas en el desierto fue un símbolo temporal y fue un milagro que cubrió las necesidades básicas de los israelitas en ese momento, pero que no podía darles vida espiritual. El maná que fue entregado al pueblo de Dios en el desierto no cubría la necesidad espiritual que aquel pueblo y que aquella humanidad tenía. De hecho, aquellos que comieron el maná en el desierto murieron de forma natural, murieron de forma física. Sin embargo, Jesús está señalando una provisión mucho más profunda y duradera. El mismo pan que da vida eterna. Jesús dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, en el versículo 33. Esta es una afirmación sorprendente porque el maná era una provisión temporal para una nación específica y en un momento exacto de la historia. Jesús, en cambio, se presenta como el pan que da vida al mundo entero. No solamente satisface las necesidades físicas temporales de una nación, sino que lo hace de toda la humanidad, entregando vida espiritual y vida eterna para todos los que creen en Él. Y hay algo que me encanta, apláudele al Señor. Y hay algo que me encanta que hace que podamos entender este último versículo. Si me lo puedes poner, Adri, el versículo 34, perdona. Dice: Señor, danos siempre este pan. Y aquí, aunque pudiera parecer que ya como que han entendido por dónde iba la película que Jesús le estaba contando, déjame decirte que no es así. La palabra Señor tiene una mayúscula no porque se refiere a Señor en concepto de divinidad, sino que porque va después de dos puntos, simplemente. La traducción original lo que dice es la palabra Kyrie, que significa Señor en símbolo de amo. Señor en símbolo de alguien respetable, como cuando un caballero va a pasar y dice: pase usted, Señor. De esa manera. Todavía el pueblo de Israel no había reconocido a Jesús como el verdadero Señor y Salvador de la tierra. Esto es lo que hace que nosotros podamos entender por qué el pueblo de Dios todavía no entraba en razones. ¿Por qué, si parecía que en un momento le habían dicho Señor, todavía no obtenían lo que querían? Simple, porque todavía no le tenían como Señor. Simplemente le tenían como una persona importante, como un maestro de la época, como un referente, pero bajo ningún concepto lo tenían como aquel que Dios selló para enviarlo a la humanidad. Cuando en tu lista de prioridades, en el primer puesto de prioridades, no tienes a Jesús y por ende Él no está el primero en tu vida, Jesús nunca puede ser Señor sobre ti. Si tú en tu lista de prioridades, si tú en tu lista de importancia de tu vida, si tú en el primer puesto no le tienes a Jesús, lo que te va a pasar, incluso lo que me ha pasado a mí, es que vamos a tener a Jesús como un Señor, traducido a Kyrie, como una buena persona, una persona respetable. La única manera de que Jesús sea Señor en tu vida y se empodere de ti y traiga ese pan enviado del cielo para tu vida, es que tú le pongas a Jesús como el primero en tu vida. Cuando tú pones a Jesús como el primero en tu vida, lo que estás haciendo es señalar a Jesucristo
como lo más importante en ti. Entonces Él entra en ti y señorea sobre ti. Yo a día de hoy me pregunto si la gente que estaba siguiendo a Jesús en ese momento si tenían hambre. Porque no entiendo la cabezonería que podían tener los galileos de que por más que Jesús les estaba hablando de lo trascendente y de la vida eterna, ellos seguían empeñados en, sí, pero dame el pan. O sea, estás hablando de un pan, no sé si viene del cielo, no sé si viene de la tierra, Moisés, escucha, dame el pan. Eso es lo que dice el versículo anterior. Jesús, Señor, danos ese pan. El pan que tú quieras, dánoslo. Como si se tratara de un pan normal y corriente y no de una comida que a vida eterna permanece. Cuando tenemos hambre, al igual que cuando tenemos una necesidad, nos sentimos como si la comida fuera a resolver todos nuestros problemas. Muchas veces cuando tenemos hambre, cuando tenemos un problema real y encontramos la solución de cómo solventar ese problema, pensamos que una vez que solucionemos ese problema, ya no va a venir ninguno más. Tú puedes tener todo el hambre del mundo y tengo un hambre que no puedo más y piensas que por solamente comer el resto de tus necesidades van a ser suplidas. Para nada. Ya sea el alimento, ya sea una deuda, ya sea lo que tengas, por mucho que a ti se te pueda suplir una necesidad, esa necesidad no va a hacer que el resto de necesidades que tú tienes desaparezcan, al no ser que esa necesidad sea Jesús. Y toda esta parte que hemos tratado de la prédica se resume en lo que ellos querían, Jesús no se lo iba a dar. Pero lo que Jesús le ofrecía, ellos no lo iban a querer. Versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. En respuesta de Jesús, Él esperaba levantar sus ojos del pan material y de los reinos terrenales hacia las realidades espirituales. Ellos necesitaban poner su confianza en Jesús en vez de en una simple barra de pan material. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es decir, todo aquel que me busca realmente, todo aquel que busca a Jesús como su prioridad, encontrará su hambre espiritual satisfecha en Jesús. ¿Cómo se ha de ir a Jesús? ¿Cómo se ha de ir a Cristo? La fe en Cristo es simple y es sencilla y somos nosotros los que la complicamos. El ir a Jesús no es un ejercicio de profundas capacidades mentales. Simplemente es decidirte a ir hacia Cristo. El pecado, iglesia, nos alejó de Dios. El pecado de carácter natural lo que hizo fue separarnos de Dios el Padre. Dios envió a Jesucristo sellándolo como que Él lo había enviado para que nosotros, creyendo en Jesucristo, nuevamente nos acerquemos al Padre. Esa es la misión de Jesús. Esa fue la carta que Dios envió a la humanidad. Jesús, un Salvador, el cual va a romper la separación que hay entre la humanidad y Dios a través del amor de Jesucristo. Eso es ir a Jesús. Es simplemente entender que Jesús es aquel que nos conecta directamente con Dios sin importar el pecado que haya habido antes. Es aquel que nos conecta directamente con Dios. Es necesario, y el título de la prédica era ¿qué te motiva? Es necesario que tengamos en cuenta y que tengamos claro qué es lo que nos motiva a seguir a Jesús. Es necesario que tengamos en cuenta qué es lo que nos motiva a poder navegar 8 horas en alta mar para ver a Jesús. ¿Qué te motiva? ¿El pan terrenal? ¿Te motiva suplir una simple necesidad? Y quiero terminar con esto. Y son 4 puntos que resumen todo lo hablado lo anterior, porque entiendo que es una prédica muy teórica, pero quiero resumirlo con 4 puntos para que podamos entender la clave. Punto número 1. Es más importante el qué te motiva a seguir a Jesús que el simple hecho de seguirle. Porque si le sigues por el pan milagroso, no vas a obtener la salvación. Siento decirlo. Si tú sigues a Jesús para que te supla una necesidad específica de tu vida, eso no te da la salvación. Lo que te da la salvación es poner a Jesús como Señor en tu vida. Punto número 2. Por mucho que lo que hagas para agradar a Dios te conlleve un gran esfuerzo como navegar toda la noche por el mar sin parar,
el simple hecho de esforzarte no va a agradar a Dios. Es tu motivación la que va a hacer que agrades a Dios y creer en aquel que Dios ha enviado. Punto número 3. Dale un aplauso si quieren. Punto número 3. Los que cruzaron el mar para seguir a Jesús buscaban lo que Jesús no les iba a dar. Pero aún peor, ellos nunca quisieron recibir lo que Jesús sí les ofrecía. Que seamos inteligentes y sabios de entender qué es lo que Jesús quiere para tu vida. ¿Saben lo que Jesús quiere para tu vida? Acortar la distancia, la cual el pecado nos separó de Dios, para que tú tengas relación íntima y personal con el Padre y obtengas la salvación. A eso vino Jesús, a dar vida y vida en abundancia. Y punto número 4, el ser humano está distanciado de Dios por culpa del pecado del mundo. Pero Jesús es quien nos acerca a Dios y de esa manera suple y sacia todas nuestras necesidades. Le voy a invitar a que se ponga de pie allá donde está y que podamos terminar esta palabra con una oración. No hace falta salir, no hace falta que nadie ore por ti, simplemente que al igual que yo voy a orar, que tú puedas orar allí, en tu sitio, tú y Jesús, tú y Dios, tú y el Espíritu Santo, que podáis hablar. Señor y Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por haberme usado como un instrumento para compartir tu palabra, Dios. En esta tarde, Padre, al igual que hemos compartido, Señor, te pido que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre, y que nos ayudes a no tener una mente finita, Señor, sino que podamos entender lo trascendente que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder enseñorearte y ponerte en primer lugar en nuestra vida, Padre, para que de esta forma nuestra motivación, nuestro esfuerzo y todo lo que nosotros hagamos te pueda agradar, porque nuestra motivación es ir a ti por quién eres tú y no por el pan milagroso que tú nos puedas dar, sino porque te amamos, Padre, sino porque entendemos, Señor, que lo que tú viniste aquí a la tierra a hacer es darnos vida en abundancia y es volvernos a conectar con Dios el Padre. Ayúdanos, Padre, a no tener la mente, Padre, finita que tenían estos galileos, de no entender qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, declaro que tú vas a abrir nuestro entendimiento para que podamos nosotros entender cuál es la manera de agradarte y de ponerte en primer lugar, Señor. Que tú hables, Padre, al igual que a mí me has hablado, que hables a cada una de las personas en qué manera deben hacer para que ellos se den cuenta de que Él está ocupando el primer lugar y que te lo puedan nuevamente dar a ti, para que tú seas Señor sobre sus vidas. Te exaltamos y te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso a aquel que vive. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho, familia, iglesia. Pasamos al tiempo del diezmo y las ofrendas y me gustaría leer la palabra basándonos en Efesios 5, versículo 2. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En este texto se nos revela cómo Cristo fue la ofrenda perfecta que al entregarse por nosotros, pues fue capaz de dar su vida a nuestro favor, ¿verdad que sí? Pues asimismo, nosotros en este mismo acto, en amor, en gratitud, nos ponemos sobre nuestros pies para entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Oramos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo, por tu hermosa palabra, Señor, que nos edifica, nos instruye, Señor, y nos alimenta. Ponemos, Señor, delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras finanzas, Señor, para bendecir tu obra, para engrandarla, Señor, para que sea de beneficio para otras personas, para que otros puedan conocer, Señor, y conocerte y poder, Señor, llegar a tus pies para seguir ensanchando, Señor, tu reino aquí en la tierra, Señor, que es